que realmente te perfeccionaste, preparaste mucho para todo esto. Me gusta, me sigo capacitando en impuestos porque aparte es un tema que nunca terminamos de estudiar, como bien saben todos los días aparece algo nuevo, así que es un constante desafío personal, profesional, académico. Sí, hacemos investigación también porque requiere de bastante esfuerzo intelectual el tema de los impuestos, ¿no? Claro, porque por ahí para el ciudadano común que nos está viendo, escuchando, para mí también desde ya, es un tema, uno dice, bueno, o se queja por pagar impuestos o ve que sale un nuevo impuesto, pero por ahí no sabemos ni el significado, ni por qué se cobra, ni a qué se destina, y es más, debe haber gente que paga impuestos sin saber lo que está pagando. Porque de chiquitos nos enseñaron que había que pagar impuestos y bueno, y sin saber a veces, bueno, contribuimos a las cuentas, a las arcas del Estado. Ajá. Pero en particular el impuesto país, que era lo que veníamos a hablar específicamente. Me parece que se corta un poquito el micrófono. Ah, sí, ahí ya enseguida vamos a solucionar el pequeño problemita técnico, porque es un tema interesante, ¿no? El famoso impuesto país. Queremos conocer primero, como habíamos comentado, qué es el impuesto país, obviamente, y qué es, si se quitó totalmente o una partecita. Ahora sí. Ahora sí arrancamos. Perfecto. Con otro micrófono. Bueno, te empoderamos con ese micrófono. Me empoderaron con el micrófono, me dieron la palabra. Ahora me lo sacan. Bueno, a fines del 2019 se creó, con una ley del Congreso que traía varias cuestiones incluidas en ella, el impuesto país, que es por una Argentina inclusiva y solidaria, ¿sí? Es un impuesto muy particular porque en la propia ley de creación decía por cuánto tiempo iba a estar vigente, ¿sí? Claro, o sea que manera, impuesto país significa por una Argentina inclusiva y solidaria. Claro, y se aprobó en el Congreso en el marco de la declaración de una emergencia económica, social y de salud. No sé si se acuerdan, desde el 2019, en qué época estábamos previo ahí a todo lo que fue la pandemia del 2020, ¿sí? O sea que pasa algo como con muchos impuestos, ¿no? Que a veces se dice, bueno, se crea por tantos años o por tal o cual emergencia y luego ya quedan. Bueno, como el impuesto a las ganancias, que es el que me toca a mí dar en la facultad, por ejemplo, o algunos otros impuestos, se crean en el marco de una declaración de emergencia. Y se faculta a que, una vez finalizado ese periodo por el cual fue creado, el propio Congreso vuelva a prorrogarlo en el marco otra vez de una emergencia. A veces se dan esas condiciones de emergencia y a veces no, ¿sí? Pero bueno, así tenemos impuestos de hace muchísimos años en el contexto de emergencia, como por ejemplo el impuesto a las ganancias, ¿sí? Pero bueno, este impuesto particular, que es el impuesto país, surgió en esa declaración de emergencia económica, social y de salud, y en la propia ley dice que va a ser o va a estar vigente por 5 años, ¿sí? 5 años. Desde el momento en que se apruebe. Y se aprobó el 22 de diciembre de 2019. Bien, sería ahora el 22 de diciembre la fecha, la fecha clave. Hubo una consulta que se hizo a la Dirección Nacional de Impuestos, que es una partecita del Ministerio de Economía, que es quien dictamina muchas cuestiones técnicas de todos los impuestos, acerca de esa duración, si era hasta el 22 de diciembre del 24, o era hasta el 31 del 12 del 24, o hasta cuándo era. La Dirección Nacional de Impuestos dijo no. Si nosotros nos remitimos a las normas de fondos, que son las del Código de Comercio, Código Civil y Comercial de la Nación, dice que es desde el día de aprobación 5 años corridos, ¿sí? O sea que el 22 de diciembre estaríamos en condiciones de decir que no tenemos más impuesto país. Bien. Salvo que en este llamado de sesiones extraordinarias que hizo el gobierno al Congreso se apruebe alguna normativa que lo prorrogue o lo sustituya, ¿sí? Pero no solamente tenemos que analizar eso para ver su vigencia, sino que también tenemos que agarrarnos o ir a analizar otra herramienta de política que es el presupuesto, ¿sí? Y según lo que nos dice el presupuesto que han elaborado para el año 2025, no estaría contemplada la recaudación del impuesto país. Bien, o sea que en la previa todavía no es algo confirmado, estaríamos en condiciones por ahí de decir que quizás a partir del 22 de diciembre ahora de este año se quitaría, no existiría más el impuesto país. Salvo alguna novedad que después tengamos que venir a charlar, que surja de acá al 22 de diciembre. Bien. ¿Sí? Pero recuerden todo el tratamiento parlamentario que debe tener una ley
que sancionen impuestos para que sea legal, ¿sí? Porque el derecho tributario es una rama autónoma del derecho que se rige por unos principios muy particulares. Para ser, digamos, muy sencilla, bueno, una ley tributaria debe entrar por Cámara de Diputados y salir por Cámara de Senadores y establecer los elementos esenciales del tributo. Que acá también, en el impuesto país, tenemos algunos elementos esenciales que, si bien están determinados por la ley, el Congreso facultó al Poder Ejecutivo, o sea, delegó la posibilidad al Poder Ejecutivo que los modifique, como por ejemplo el hecho imponible o las cuestiones por las cuales los ciudadanos deben pagar el impuesto país. Claro, eso y justamente... ahí ya lo torna, digamos, o le da un vicio de incumplir constitucionalmente el principio de legalidad. Bien. ¿Sí? ¿Quiénes pagan el impuesto a país y por qué se paga, digamos? Bueno, ¿Quiénes son? Todas las personas que efectúen operaciones que impliquen la adquisición o utilización de moneda extranjera. Cuando en el 2019 se decretó esa emergencia económica, además de las cuestiones económicas internas, sociales y de salud que se evaluaron, se tuvieron en cuenta el grado de endeudamiento que tenía el país y los compromisos con respecto a la deuda externa que tiene el país, que tenían que hacerse frente en el transcurso del tiempo. Y se miraron las reservas del Banco Central y dijeron, me parece que no tenemos tantos dólares para poder afrontar esos compromisos que tenemos. Entonces, ¿qué podemos hacer para restringir el consumo de ese bien que nosotros los argentinos nos gusta tanto? Pongámosle un impuesto. Claro, o sea que hoy si importo algo, pago el impuesto país, al igual que si me voy de viaje, ¿no? Cuando uno se va de viaje también paga el impuesto país. Exactamente. Con el tema de las importaciones hay algunas cuestiones que el legislador dijo, bueno, vamos a gravar o vamos a cobrar impuestos sobre todas las operaciones que implican la utilización de moneda extranjera. Pero hay determinadas cuestiones que quiero dejar afuera. ¿Para qué? Para fomentar alguna actividad o proteger socialmente alguna otra actividad. Entonces, por ejemplo, cuando yo importo libros, cuando yo importo algún equipamiento para algún proyecto de investigación, por ejemplo, de la universidad o de algún instituto que esté en el marco de la Administración Pública Nacional, como podría llegar a ser, no sé, el CONICET o algún hospital, esas operaciones están exceptuadas. ¿Sí? O, por ejemplo, si yo me suscribo a una plataforma para aprender o una plataforma educativa, esa operación también está exceptuada o eximida de abonar el impuesto país. Ajá, bien. ¿Sí? ¿El impuesto país qué porcentaje es? Por ejemplo, compro, no sé, una cámara, la importo que me sale, supongamos, $100, que no sale eso, sale mucho más, pero ¿qué porcentaje, digamos, $100 y cuánto más pago por el famoso impuesto país? La alícuota general, que es uno de los elementos esenciales del tributo, es decir, cuánto voy a pagar, es el 30%. ¿Sí? La norma general. Y después el legislador dijo, bueno, la norma general es el 30%, pero yo voy a dejarle al Poder Ejecutivo que baje o que, digamos, en determinadas operaciones diga, no, el 30 no le puedo cobrar a esto, le puedo cobrar el 8, el 7,5, el 17,5, el 16,625. Hay un montón de alícuotas o porcentajes diferentes según lo que esté importando, ¿sí? Por ejemplo, si vos querés importar una cámara para uso personal, te van a cobrar el 30, ¿sí? Claro. Ahora, si yo la quiero importar porque, por ejemplo, estamos en una facultad que hacemos algún proyecto de investigación o algo por el estilo que la vamos a utilizar para algo en particular, me van a eximir, pero yo obviamente tengo que hacer un trámite y demás. Y ahí, en el caso de que no hayamos hecho ese trámite de solicitud de la exención, de decir, bueno, va a llegar al país este producto para tal cosa, y lo paguemos o nos lo cobren, porque en realidad no es que le vamos y lo pagamos, sino que intempestivamente el Estado designó agentes de recaudación o de percepción de ese impuesto que lo paguen. Entonces, si me lo cobran y no correspondía, yo puedo presentarme ante el Estado, en este caso ante el ARCA, que es quien ejecuta la política tributaria, y decirle, la ex-AFIP, y decirle, mira que nosotros importamos esto, pero lo usamos por un proyecto de investigación en la universidad, nos cobraron el impuesto país, pero no correspondía. Entonces iniciamos todo un proceso de reclamo y de devolución de ese impuesto país, ¿sí? Que no es lo mismo que
los otros impuestos que acompañan al impuesto país, porque a partir del 2020 el ARCA o Exafip en ese momento sacó una resolución general que decía, bueno, de la mano del impuesto país y con fines de recaudación y de política tributaria, vamos a percibir conjuntamente en esas operaciones un porcentaje de pago a cuenta del impuesto a las ganancias y los bienes personales. Claro. Eso sí es lo que generalmente a principio de años pedimos que nos devuelvan quienes no somos contribuyentes de esos impuestos. Bien, ¿Sí? eso también sí rige todavía al día de hoy. Eso rige. Por ahora sí. Que eso no, olvídense, eso no lo van a sacar. Claro. ¿Sí? Bueno, y justamente, o sea, para que quede bien en claro, llega el 22 de diciembre y tiene que pasar de nuevo por el Congreso o automáticamente, o el presidente puede sacar un decreto, ¿cómo es? No. Eso sería, a ver, si ya tiene algunas inconstitucionales o violaciones al principio de legalidad en materia tributaria, que el presidente prorrogue con un decreto, eso, digamos, en términos de derecho tributario sería horrendo, sí, sería gravísimo. Bien. Tenemos ahí, digamos, la otra herramienta que yo les nombraba recién, que es el presupuesto, que nos dice no lo van a usar. ¿Por qué? Porque el impuesto país, a diferencia de la generalidad de los impuestos, tiene afectación específica, ¿sí? Los impuestos se dividen en, digamos, cuando uno recauda, cuando el Estado recauda, divide lo que recauda en, digamos, gastos generales o al tesoro en general, o, digamos, destino específico. El impuesto país tiene un destino específico, que, por un lado, iba a lo que es toda la administración de seguridad social, el PAM y demás, en algunos porcentajes en particular, y por otro lado, a cuestiones de fomento de la vivienda social o el FISU. A lo largo de la vigencia del impuesto país se fueron modificando esos porcentajes de asignación específica en función de lo que el Poder Ejecutivo creía conveniente, ¿sí? También hay un porcentaje que ahora último es el 5%, por ejemplo, para el fomento del turismo, ¿sí? Entonces, analizando esa destinación específica, cuando uno analiza los gastos que va a utilizar el presupuesto en turismo, en seguridad social y todo lo que es el FISU, no están. ¿Sí? No está esa afectación específica. Entonces podríamos dar a entender de que no lo van a prorrogar. Además, por las ideas que tiene el actual gobierno, el presidente especialmente, uno tiende a pensar, no se va a prorrogar, se va a quitar este impuesto. Bueno, o sea que sería como un regalo para muchas personas para Navidad, podemos decir. Podríamos decir. O sea, y no quiero irme tanto del tema, pero es interesante. Por ejemplo, alguien quiere comprar un viaje, está viendo si se va, no sé, a Estados Unidos, a Brasil, más cerca, hay muchos pensando en Brasil, no lo compró todavía. ¿Le conviene por ahí esperar quizás para después del 22 de diciembre? Porque si ya lo compró, ya está. El 23 nos vamos todas a las agencias de viaje y compramos. Sí nos vamos a dejar de pagar esas percepciones de impuesto a las ganancias y de bienes personales que las vamos a recuperar después en el caso de que no seamos contribuyentes de esos impuestos. Pero sí, financieramente nos convendría esperar unos días más y efectuar nuestras operaciones del 22 en adelante, del 23 en adelante. ¿Sí? Bien, así que a tenerlo en cuenta, una sugerencia. Y es interesante porque se nota que sabes muchísimo y lo sabes explicar también. La parte docente está ahí presente porque hasta yo entiendo, así que imagínense. El tema de, justamente preguntaba a nuestro compañero de Crespo, Darío Rodríguez, si efectivamente se quitaron algunos impuestos. Por ahí es algo, hay tantos impuestos, no vamos a entrar uno por uno, pero ¿hubo quita o baja de impuestos con el actual gobierno o sigue más o menos todo igual? En presión impositiva, bueno, los contribuyentes, la gente de a pie, como uno dice, sigue teniendo mayor presión tributaria porque uno tiene que analizarlo en función de los ingresos que tiene y del poder adquisitivo que tiene, ¿sí? Y el poder adquisitivo de todos nosotros ha ido decayendo, pero no desde este gobierno, sino que desde hace varios tiempo que digamos que perdemos poder adquisitivo. Sí, hay uno en particular que me gustaría destacar, que es el impuesto a las ganancias de los trabajadores. ¿Sí? El impuesto a las ganancias, para su recaudación, para su liquidación, divide tipos de renta o tipos de ganancias, ¿sí? En 4 tipos. Las primeras rentas son las rentas del suelo, es decir, lo que yo puedo llegar a ganar por arrendar un campo, por alquilar un departamento. Las rentas de segunda categoría son las que yo obtengo, por ejemplo, por tener inversiones en la bolsa, ¿sí? O en algunos activos en particular. Las rentas de tercera categoría son las rentas exclusivamente de las empresas, que pueden ser las sociedades, según la Ley General de Sociedades, los fideicomisos, o también si yo, por ejemplo, tengo un negocio, una explotación unipersonal, pero no yo como María José, sino yo como mi negocio. Claro.
y las rentas de cuarta categoría, que son las que uno obtiene por el ejercicio de profesiones independientes, como podría ser un médico, un abogado, un contador, un dentista, y también las del personal en relación de dependencia. Por ejemplo, no sé, la mía en relación de dependencia con la universidad, ¿sí? Eso tiene un régimen especial, el caso de las relaciones de dependencia, que no sé si se acuerdan, el año pasado, en septiembre, previo a las elecciones y demás, hubo un cambio muy radical, que se eliminó en cierta medida el impuesto a la renta de cuarta categoría y se creó lo que se llama un impuesto cedular, un impuesto muy particular sobre los grandes o los mayores ingresos, ¿sí? Que se tributó desde octubre hasta diciembre. Y ahí bajó considerablemente la presión tributaria sobre los trabajadores en relación de dependencia. Pero a partir de la aprobación de la ley bases se hizo como un borrón y cuenta nueva y todo se dio marcha atrás. Y no solamente eso, sino que también un montón de rentas que estaban exentas o que el legislador dijo, espera, yo esto no le puedo cobrar impuestos o no me interesa cobrarle impuestos a estos, quedaron grabadas, quedaron otra vez dentro del objeto del impuesto. Como por ejemplo que todo lo vinculado a las horas extras de los médicos, ¿sí? Todo lo vinculado con el material educativo con el cual los docentes, por ejemplo, desarrollan sus actividades académicas o de docencia. Todo lo vinculado con el nuevo régimen que surgió en el 2020 del teletrabajo. Cuando vos trabajas en tu casa, el empleador tiene la obligación de brindarte, por ejemplo, una ayuda para la conectividad, la luz, la silla, la compu y demás. Sí. Todo eso antes estaba exento, eximido, estaba por fuera y ahora volvió a estar grabado. ¿Sí? Y además de eso se quitaron otras cuestiones particulares, digamos, de exenciones o de deducciones que vos podías hacer. Entonces se incrementó la presión tributaria. Bien, ¿sí? Sobre todo para que se entienda para aquellas personas que menos ingresos tienen, ¿no? Exactamente. O sea que hay como los impuestos por ahí son desiguales, o sea, es como que el que tiene mucho paga menos en relación al que tiene poquito. Exactamente. Al trabajador. Bueno, el impuesto donde uno más ve eso es el impuesto al valor agregado. Porque que se devolvía un tiempo, ¿no? ¿Te acordás? Sí. Se devolvió un tiempo, sí. Bueno, todo eso se eliminó. Eso era, digamos, una política en cierta medida redistributiva. ¿Qué pasa con el IVA? La alícuota general, o la mayoría de las operaciones, están grabadas la alícuota del 21%. Si yo gano 100.000 pesos por mes y voy y compro ¿qué puedo comprar? Un teléfono, pago el 21%. Y si vos ganas 10 millones de pesos por mes y vas y compras el mismo teléfono que yo o el mismo objeto que yo, pagas también el 21%. Entonces, ese 21% sobre mi sueldo es un montón y sobre tu sueldo capaz que no es nada. ¿Sí? Entonces es regresivo, digamos, impacta más o tiene mayor peso en la economía del que menos gana. Claro, que no es algo que viene de este gobierno, pero hasta el momento este gobierno tampoco lo ha quitado. Exactamente. Y tampoco hay noticias de que se vaya a quitar. Mira, en teoría, a ver si uno analiza la política, digamos, de libertad y de cómo viene las intenciones de este gobierno de quitar tributos, la idea es hacer una reformulación del sistema tributario argentino, porque la verdad que es muy complejo. Si nosotros analizamos, tenemos 3 estamentos que nos cobran tributos, ¿sí? Nación, provincia y municipios. Claro, que son las tasas. Son las tasas, ¿sí? Que en realidad, bueno, ahí hay conceptos diferentes, porque un impuesto no requiere una contraprestación específica o que yo pueda identificar que el Estado me está prestando un servicio. Pero la tasa sí, por normativa, tiene que ser, digamos, una concreta, efectiva e individualizada prestación del servicio, ¿sí? Yo tengo que ver que el municipio o la comuna me preste efectivamente servicio. Y ahí podemos entrar a discutir si sí, claro, si el costo, si no. Pero bueno, es tan complejo todo el entramado tributario argentino que tiene más de 160 impuestos, entre impuestos y tasas. 90 regímenes de información a los que los contadores, los contribuyentes deben responder, ¿sí? La planificación fiscal, la planificación tributaria de una empresa, de un emprendimiento, de lo que uno haga, es muy compleja, ¿sí? Por ejemplo, el monotributo. ¿Sí? El monotributo, que es uno en teoría de los impuestos más simples que tenemos, no es tan simple. Se ideó o se creó
con la intención de que cada uno pueda llevárselo de manera autónoma, de manera individual. Pero con el correr de los años, desde fines de los 90, que fue instaurado en nuestro país, ha tenido tantas modificaciones y tantas complejizaciones que hoy, si no recurrís a un contador o no estudiás, no lo puedes llevar. Totalmente. ¿Sí? O te pueden sacar y vos te enterás 3 meses después que te sacaron y que pasaste a ser responsable en cripto con todos los costos que eso tiene asociado, ¿no? María José, muchas gracias por la visita. No, por favor, gracias a ustedes.